Buenos días, alumnos, alumnas, presentes y futuros. Bien, este vídeo lo grabamos con la intención de, y con el permiso vuestro, para dar un poco de ejemplo a lo que se pretende en el examen y también de aquellas cosas que sean orientativas para prepararlo en el futuro, ¿no? El, Voy a dar algunos ejemplos con la idea, pero que no son los únicos, con la idea de que sea más fácil entender un poco la lógica de los aciertos o las cosas a mejorar, ¿no? Tenemos dos textos. Vamos a empezar por los comentarios que quizás sean los más importantes, los textos como tal. Este año hemos trabajado insolación en el examen y el lazarillo. En relación a insolación, tenemos un fragmento del comienzo de lo que hemos leído en clase en el que encontramos a Asís. Uy, qué bien que esto haya dejado. El, oh, chaval. En el que ella se está hablando a sí misma porque, bueno, pues fue con un chico a la feria y no debía haber ido con él y está arrepentida por los rapapolvos que van a venir, pero empieza dándoselos ella misma, ¿no? Ese es el contexto. Entonces, en el examen se hace una pregunta genérica, vamos, una pregunta más amplia de cronotopo acerca de ella, de quién es este personaje. Entonces, esa es una pregunta más abierta y que, bueno, en general esa no suele tener muchos problemas. Esta, bueno, es una obra que pertenece al romanticismo, ¿no? Pero vamos, no es eso lo más importante, sino, bueno, pues simplemente nos sirve como una introducción un poco a de qué trata la cosa, para luego centrarnos en un tema. Entonces, algunos temas posibles que han aparecido son exámenes que yo ahora voy a comentar. Si el tema es la discusión que tiene un personaje masculino con Asís, exponiéndole que como buena mujer debería limitarse a realizar las tareas del hogar. Claro, aquí tendríamos un poco la confusión de qué estamos leyendo, de qué se nos está narrando, ¿no? En ese sentido de que es un diálogo interno. En otro caso, otro ejemplo distinto dice los pensamientos sobre uno mismo cuando nos encontramos en soledad. Pues es verdad que Asís está en soledad, pero eso no sería un buen ejemplo de tema en el sentido eh, mm, de que es muy genérico. Es decir, esto va a algo más específico. Ya está en soledad, pero lo importante en el caso es ese sentimiento que tiene de angustia ante qué va a pasar después de lo que ha hecho. Un tercer ejemplo, sentimiento de culpabilidad, en principio está más en la línea. Y la reprimenda que se le hace a Asís por algún mal comportamiento, pues podría tener un poco el problema de que parece más externo que propio. Entonces, independientemente de esto, cuando nosotros trabajamos los niveles, lo que estamos buscando es palabras y oraciones que maticen la idea de partida, que maticen ese sentimiento de remordimiento, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, a ver, palabras, dice, palabras que destacan, un ejemplo, son los adjetivos. En este se puede observar que cómo el personaje masculino describe así, señora intachable, madre cariñosa, perfecta viuda. Aquí el problema adicional está en que no se están comentando las palabras. O sea, lo que hacemos en el curso y lo que se busca que vosotros como maestros podáis hacer en el futuro con otros textos es que qué valor le doy a intachable o a cariñosa o a perfecta, qué valores tiene eso de cara al remordimiento. Esto es muy relevante porque nos explica un cierto sentido. Es decir, hemos visto en clase que como mujer metida en casa, como ángel del hogar, ¿no? Es decir, dentro de una sociedad que toma a la mujer
por menos, ¿no? Es decir, Asís es una adulta, pero que ha sido tratada siempre como niña. Entonces, el hecho de que aquí ella se perciba como perfecta, como intachable hasta el momento que ha hecho esto, nos da idea para comentar de en qué sentido es el remordimiento. El remordimiento podemos comentar que tiene que ver con la necesidad de ser perfecta con un modelo, por lo intachable, con la necesidad de también eso de no cometer errores, la perfección iría en el mismo sentido, con la necesidad de ser esa cariñosa, es decir, alguien que da afecto, pero no se espera que lo reciba, ¿sí? Entonces, podríamos poner algunos otros ejemplos. Dice, pues destacan palabras como subterfugio, virtuosa, chiquillada. Todas estas palabras también nos son útiles, pero necesitan un comentario específico cada una de ellas, ¿no? Más ejemplos, bueno, estaríamos en lo mismo. Es decir, si decimos que, por ejemplo, los adjetivos son positivos y están elogiando las virtudes de la señora, no estamos explicando en qué sentido viene la reprimenda, ¿no? Entonces, bueno, son consideraciones generales, cada uno pondrá palabras diferentes, pero creo que se puede, bueno, luego me lo diréis, si se entiende que no, tampoco conviene eso, hacer listados de palabras, perfecta, meritoria, virtud, cariñosa. Si hacemos eso, lo que estamos formando es un campo semántico, pero no estamos respondiendo a las palabras concretas que era lo que estábamos haciendo un análisis de tipo morfológico, por eso hablamos de adjetivos, sustantivos. Bien, en relación a las oraciones, un aspecto que algunos alumnos hacen y otros menos es ver el tipo, la estructura. Es decir, una oración es un orden de palabras. Nosotros en clase nos limitamos en el plano sintáctico a ver un poco la relación que hay entre varias acciones si tenemos una oración compuesta o coordinada y si hay algún inciso o alguna cuestión que nos llame la atención. Ejemplos. El, Dice, el tipo de oraciones que emplea el autor son yuxtapuestas. Si tenemos una yuxtapuesta, pues simplemente o sea, toda oración que tenga más de un verbo, yuxtapuestas, coordinadas, subordinadas, establecen distintas relaciones, pero lo importante es por qué van varias acciones juntas, en contraste con una oración simple. Una oración simple plantea una acción que no vincula nada. Dice, como podemos observar, desde la palabra tú en la línea la que sea, hasta Trapisonda, el autor no emplea ni un solo punto y seguido, solamente aparecen comas y puntos y comas. Aquí, claro, no tenemos comentario como tal. Esto no tiene ningún vínculo con la discusión o con el remordimiento. Entonces, lo que se quiere conseguir no es reconocer la estructura por sí misma, sino dar un comentario a esa relación de acciones que aporta una idea. Otro ejemplo. Eh, ah, Hay una serie de oraciones. Tú has sido hasta el presente una señora intachable. Y sigue. Tú has propuesto siempre portarte como una señora. Has consagrado largas horas de cuidado al cuidado de tu niña y eres madre cariñosa. Dice, como comentario, hacen referencia a todas las virtudes eh, que se saca y la importancia de las buenas acciones. Claro, la cuestión es que si nuestro tema tiene que ver con los remordimientos, ¿en qué sentido aportan al tema? Entonces, casi es mejor comentar una oración a oración y ver la relación que hay entre acciones. Ejemplo, eh, tú has sido hasta la fecha, hasta la presente fecha intachable, punto y coma, bien, dos puntos, una perfecta viuda, ahí volvemos a tener una yuxtapuesta y lo que nos está haciendo es poner en relación dos cosas, poner en relación lo que la perfección y poner en relación cuál era, digamos, su rol de perfecta viuda. Entonces, estas dos cosas suman a la obligación. Entonces, darle comentario es un poco entrar en esto, es decir, y por eso el remordimiento, es decir, porque el haberse ido con un varón que no era un novio, que no estaba dentro de un plan social organizado,
da pie a que estas dos cosas se caen, a que se cae lo intachable porque hay un tema moral y se cae el rol. Las dos cosas van a la par. Un ejemplo más y pasamos y ya os dejo casi comentar sobre esto. A ver, por ejemplo, aquí. Dice, en cuanto a la sintaxis, nos encontramos con frases cortas. No hay que darle más vueltas, nada, chica, nada, las cuales normalmente suelen hacer referencia a llamar la atención, ya sea de una manera o de otra. Nos encontramos con preguntas retóricas distintas, en las que nos encontramos con el propósito de regañar al personaje al que se está haciendo referencia. Es una manera de llamar la atención. Claro, aquí sí que tenemos una pequeña mención a la cuestión del regaño, pero nos faltaría el comentario de cómo se da eso, ¿no? Es decir, de qué manera. Pues hay muchas cosas para decir, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, eh, no sé, te luciste, por ejemplo, pues nos da idea un poco de eso que podemos comentar, ¿no? De alguna manera cómo se ha expuesto, cómo socialmente va a ser criticada, no sé, depende de la línea que cada uno tenga, pero no conviene que nos quedemos en que algo llama la atención, porque no estamos comentando, no estamos viendo la manera concreta en la que ella ha introyectado, ha hecho propio ese regaño y se regaña ella misma como si fuera el cura, como si fuera Pardo o como si fueran los otros personajes. Entonces, en ese sentido, se busca, tanto en el comentario como en los trabajos, quizá no muchas palabras, no muchas oraciones, pero aquellas que se pongan, que seamos capaces de matizar cómo están explicando el tema, ¿no? Es decir, comentaba hace un rato con alguien que estaba en tutoría. El, Puede haber remordimientos muy distintos, es decir, seguramente si el que tuviera un remordimiento fuera Pacheco de esta misma obra, que también se va con esta chica, o sea, se van juntos, Pacheco no parece que tenga ningún remordimiento, pero de tenerlo, seguro que no utilizaría palabras como chiquillada, posiblemente no le preocuparía tanto lo que va a decir lo que va a decir el cura al respecto. No hablaría de que él ha sido intachable, porque es un personaje que le está permitido ser un poco incorrecto, porque no se trataba igual a varones y a mujeres en el siglo XIX. Entonces, no sé si con esto me explico que las palabras y oraciones nos dan cuenta de eso que habéis puesto en el cronotopo, es decir, esa mujer que ha sido siempre buena, que nos lleva a un tema porque ahora tiene ese remordimiento, ahí vamos de una idea general a concretarla en un tema, y los niveles nos permiten abrir otra vez ese tema, abrir el embudo que hablamos en clase en aspectos concretos en los que se matiza para este personaje. Entonces, con esto, bueno, doy algunos ejemplos, pero no sé si son útiles o no a los que estáis en vivo. Si queréis comentar algo, si os aclara. Yo, Santiago, he ido apuntando pues lo que has ido diciendo. Por el tema de si te puedo entregar otra vez cualquiera de las cuatro, o sea, cualquiera de las cuatro prácticas. Sí, o sea, las prácticas se pueden volver a entregar de cara, o sea, no de cara a las actas que voy a subir en breve, pero sí de cara a las que serán para la extraordinaria. Entonces, quien quiera hacerlo así, en principio, al menos en un primer momento, lo que contaría es con que las notas saldrían para la extraordinaria, pero por poder se puede. Vale. También es importante que me digáis si se entrega alguna tarea ahora, tenéis hasta el día 31. Si se entrega, si es una tarea que ha hecho uno particularmente, pues, o las han hecho como al principio fueron grupales, pues puede sumarse al grupo. Yo en eso no tengo problema en hacerlo. Vale, gracias. Más cosas, Miguel. No sé si te está ayudando o no. O sea, he puesto algunos ejemplos de cada examen con la idea de daros un poquito de orientación. Bueno, si no, la otra parte que quedaría sería cuestión un poco de las preguntas teóricas. En las preguntas teóricas, en este caso teníamos
creo que son de menos relevancia, pero bueno, hablamos de los géneros literarios y, y del formalismo. Entonces, bueno, eso está en función de en qué medida nos hayamos ceñido a un poco lo que estaba en diapositivas y también se comentó. Hay preguntas como los géneros, que lo que pasa es que hay una parte que tenéis escrita, bueno, está casi todo escrito, pero que además suscitó debate. Hay otras preguntas que son más objetivas, que es lo que está en las diapositivas. Entonces, no sé si en ese sentido queréis consultar algo concreto o no, eso depende de vosotros. Yo personalmente no. Vale, Eso de los seminarios no. pues en principio con esto estaríamos. Entonces, creo que espero que sea de utilidad. De todas maneras, quien quiera puede pedir, o sea, la idea que tenía esto era un genérico, pues para que, porque sé que era difícil, quizás sea difícil que todo el mundo tenga una tutoría pronto y a mí me interesa que tengáis retroalimentación que no tarde, pero si queréis tener tutorías individuales las podemos tener, o sea que no tenemos todavía tiempo. Así que nada, espero que os sea de utilidad y ánimo porque bueno, nos queda poquito tiempo, pero se puede.